aplauso al Padre, denle un aplauso. Celebramos la misericordia del Padre sobre nuestras vidas. Cuando nos ponemos a pensar y a meditar en las tantas veces que hemos caído nosotros. Yo no sé de usted, pero no medito en las caídas, sino que medito más en sus misericordias. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay una porción de misericordia a favor de cada hijo. Y les digo algo, conocerle a Él como nuestro Padre es el privilegio más grande. ¿Saben por qué? Porque somos libres del temor, de la culpa, de la vergüenza. Cuando vienen las inseguridades a atormentarnos a nosotros, y usted le dice a su alma, alma mía, acuérdate que eres hijo. Alma mía, tienes Padre, eres sellada por el Espíritu de Dios, perteneces al linaje de Cristo, perteneces a la tribu de Judá. ¿Qué más podemos pedir nosotros? Y es nuestra oración conocerle a Él como papá, conocerle a Él como papito, porque eso nos da una certeza en nuestros espíritus de que pertenecemos, y pertenecer a la familia de Dios es el privilegio más grande en esta vida. Así que saluda a su hermano y a su hermana que no ha visto en mucho tiempo y dígale, hermano mío, te amo, hermano mío. Hermana mía, te amo, hermana mía. Compañera mía, hermana mía, te estoy hablando. Ámense, no se desprecien tanto. Ámense, olvídense de lo natural. Olvídense de lo natural. Gracias, amada familia, gracias. Yo les voy a pedir que usted le diga a su alma, alma, aquíétate. Aquíétate, alma mía. Se pueden sentar. Esos abrazos, miren, los abrazos sanan el alma. Y los ósculos santos, ¿saben ustedes lo que es un ósculo santo? No saben. Un ósculo santo es, la iglesia neotestamentaria se saludaban con un abrazo y con un beso santo. Ese es el ósculo santo, un beso santo, donde usted ve a su hermano como la exacta representación de Cristo. Donde usted ve a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Y lo hermoso de este camino es que el Señor llama lo que no es como si fuera. El Señor llama lo que no es como si fuera lo que Él quiere que sea. Y el Señor ve la obra completa en nosotros. Así que estamos en un tiempo de prueba hoy, en la mañana, y damos gracias al Señor. Porque dice la palabra que en todo tiempo hay que adorarle, hay que alabarle. Y por eso es importante recordarlo a nuestra alma. Alma mía, aquíétate. Traigo un banquete suculento. Madurando en la filiación, es mi deseo que cada uno de ustedes le den seguimiento a esta serie, que la escuchen múltiples veces, que usted sea alabado con esta serie, que usted sea bautizado con esta palabra, que usted la inserte en lo más profundo de su alma. Y saben algo, cuando usted la recibe y comienza a internalizarla, en el día oscuro, en el día malo, usted verá el fruto. Se lo garantizo yo. Cuando el Señor dice que es un tiempo de prueba, cuando el Señor nos quita la alfombra y nos sacude la alfombra, en ese momento nosotros sabemos que estamos anclados en la roca inconmovible. Reciban paz en su alma. Miren, yo me he dado cuenta que cuando en un momento determinado de mi vida se pone un poquito calurosa la situación, porque
La llama del fuego de la prueba, estoy hablando metafóricamente, el que tenga oído que escuche, yo le digo, alma mía, aquíétate. Ahora, hay alternativas que los hijos sabios pueden hacer en un momento determinado. ¿Qué hace usted en un momento determinado para refrescar su medio ambiente? Eso lo dejo ahí, yo no voy a seguir hablando más nada. El que tenga oído que escuche. Ahora es importante nosotros decirle a nuestra alma, aquíétate, alma mía. Aquíétate, alma mía. Y reconoce a tu Padre en todos tus caminos. Yo quiero que me escuchen algo. Todos los que están atrás y los que están adelante. Cuando yo leo en las Escrituras el nombre de Jehová, Todopoderoso, Shalom, Tsidkenu, todos los sustantivos que se le dio al Padre en el Viejo Testamento, yo estoy haciendo un ejercicio y coloco el nombre de Padre. Digan, Padre. Porque su mejor nombre, ¿cuál es? Padre. Su mejor nombre, ¿cuál es? Padre. Su mejor nombre, ¿cuál es? Padre. ¿Usted sabe por qué yo repito? Porque la repetición es la madre de la perfección. Y si ustedes le enseñan a sus hijos desde pequeño a orarle, ¿a quién? ¿A Jehová o al Padre? ¿A quién? Usted está instruyendo al hijo, a su hijo, en el camino del Padre, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque cuando usted sabe que Dios es su Padre, usted puede pasar la situación, el valle de sombra de muerte, el valle de lágrimas, cualquier situación en su vida, y usted entiende que si el Padre, su Padre, lo permitió en su vida, es para instruirle en sus caminos. Porque para el Hijo, es para el Hijo que todo obra para bien, no para el que no es hijo. Porque el Hijo aprende que si tiene que sufrir es porque el Padre, mediante su Espíritu y la palabra, le está trayendo instrucciones para que ese hijo o esa hija pueda ordenar sus pasos. Porque el salmista declara, ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra. Y anoche oraba y decía, Señor, tu palabra es lumbrera en nuestros caminos. ¿Y saben por qué la palabra de Dios viene a iluminar nuestro camino? Porque conforme a como el hombre piensa, así camina, así actúa el hombre. Y si la palabra de Dios comienza a iluminar los ojos de nuestro entendimiento, entonces yo voy, por lógica, voy a tropezar menos. Porque si usted está en un camino y no puede ver el camino y en ese camino hay obstáculos, llámense piedras, alacranes, leones, porque esa es la vida, ¿eh? ¿Y dónde hay alacranes? Estoy hablando espiritualmente. Hay cacatas, tarántulas, si quiere decirlo más científicamente. Hay depredadores, hay buitres, hay zorros. Entonces es la palabra de Dios que viene a iluminar nuestros caminos. Porque al fin y al cabo, usted y yo somos la suma de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Y es su palabra que nos puede alumbrar. No hay una receta médica, con respeto de todos los médicos que hay acá. Su palabra es medicina a nuestros huesos. Hay un misterio ahí que quisiera que uno de los médicos me trajeran esa gran revelación. Ok, seguimos con nuestra serie, Madurando en la Filiación, y hoy estaré hablándoles a ustedes del Paidon y del Teknon. Quiero avanzar hasta donde el tiempo me lo permita, porque la meta final es el Hijo Teleios, que es todo lo que Cristo es. Amén. Entonces, el Señor declara en Juan 15, que se leyó anteriormente, Juan 17 en la invocación, y aquí podemos ver cómo Jesús es la vid verdadera, Cristo es la vid verdadera y fuera de Él nada podemos hacer. Y quiero leer algunos versos, quizás tendré que brincar algunos por asunto de tiempo. Si vamos a Juan 15, lo puede anotar y después lo lee en su casa. De 18 al 17 dice, en esto es glorificado ¿quién? En esto es glorificado Jehová, mi Padre. En esto es glorificado el Todopoderoso, mi Padre. Jesús el Cristo vino a mostrarnos a nosotros cómo nosotros sus hijos debemos de relacionarnos con ¿quién? Con Dios Padre. Y todas sus oraciones eran Padre, Padre,
Padre, cuando alimentó a los 5,000, dijo, Padre, hago esto para que ellos crean, para que ellos vean, para que ellos entiendan. Entonces, en nuestras oraciones debemos de incorporar ¿el qué? ¿El nombre de quién? Del Padre, porque es el nombre más íntimo y la relación más íntima en el cual nosotros estamos llamados a desarrollar. En esto es glorificado ¿quién? Mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Un discípulo tiene un maestro, tiene un raboni, tiene un padre espiritual. Ustedes saben que Jesús fue el padre espiritual de sus discípulos. Y no solamente de sus discípulos, sino de las mujeres que estaban con él por igual. Porque habían una compañía de mujeres. Yo siempre medito en las Marías, en María Magdalena, entre otras más, cómo ellas, ese grupo de mujeres se relacionaban habitando con el Cristo. O sea, porque había un grupo de mujeres que le seguían. Seguro que quizás los hombres iban adelante y las mujeres iban atrás, que era muy de la costumbre. Pero si algo vino el Cristo fue que vino a redimir la posición de las mujeres. Qué bueno. Entonces aquí dice en el verso 9, como el Padre me ha amado, otra vez por segunda vez usa el nombre del Padre, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mí. ¿Cuántas veces? 3. Y permanezco en su amor. O sea, en otras palabras, para usted y yo poder manifestar el amor del Padre que ha sido dado en nuestros corazones, hay un requisito previo. ¿Cuál es ese requisito? Permanecer en su palabra, que equivale la obediencia a su palabra. Quisiera solicitarle que tenemos unos abanicos disponibles. Hablé en parábola ahorita, pero no entendieron. Por favor, sean estratégicos. Yo sé que algunos sí, algunos no, pero no importa. Estamos aquí avanzando todos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Que mi gozo, digan, y vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, en la medida que yo obedezco la palabra de Dios, el amor de Dios Padre será manifestado aún hasta quién, hasta, miren aquí por favor, aún a quién, hasta mis enemigos. Porque en este camino yo tengo que amar a mis enemigos y bendecirlos. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nadie, escuchen bien, y nadie tiene mayor amor que este, que ponga ¿qué? Su vida por sus amigos. En otras palabras, habrá momentos en su vida que usted tendrá que poner su vida a favor de un hermano o de una hermana. Y ojo, todos nosotros tenemos un compromiso primero con la familia espiritual que Dios nos ha colocado a nosotros. Y eso es bíblico, ¿ok? Entonces vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado ¿qué? Amigos, porque todas las cosas que oí de mí, os las he dado a conocer. Ya van 4 veces. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Y cuántas veces menciona el nombre del Padre? 5 veces. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres, ¿a quién? Al Padre. ¿Usted le pide al Espíritu Santo? A veces lo hacemos, pero ¿a quién es que tenemos que pedirle? Al Padre. Para que todo lo que pidieras al Padre, ¿en qué? En mi nombre, Él os lo dé. Verso 17. Esto os mando, que os améis unos a otros.
que os améis unos a otros. Yo quiero enseñarles algo que yo he aprendido con los años en Cristo. Yo estoy aquí parada en el púlpito. Quiero que todos los niños me escuchen, Aarón y todos los demás. Yo estoy aquí parada en el púlpito, ¿no es así? Estoy con múltiples luces, ¿sí o no? Estoy parada impartiendo la palabra. Y les digo algo, yo no tengo calor. ¿Ustedes saben por qué yo no tengo calor? Le explico por qué. Porque he entrenado años tras años a que mi alma se aquiete. Yo no tengo calor. Porque el calor muchas veces está intrínsecamente relacionado al nivel de ansiedad que tiene su alma. Entonces, si lo prioritario para mí es la palabra, entonces, alma mía, yo le digo, alma mía, aquíétate y entra en el reposo del Señor. Alma mía, aquíétate. Y nuestros hijos deben de aprender desde pequeño, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Estad quietos y reconoced que yo soy su papá. Yo me acuerdo antes, cuando yo predicaba, eran los chorros, con aire acondicionado, con todos los privilegios, y salían los chorros. Y los chorros, ¿saben por qué? Porque yo antes predicaba, ministraba desde mi alma. Pero cuando aprendí que no es en mi alma, sino que es de espíritu a espíritu, y la gracia se manifiesta cuando no hay transpiración en el alma. La gracia es muy sensible. Y si yo opero en ansiedad, sugiero que apaguen algunas luces. Gloria a Dios. Paz a los hombres de buena voluntad. Gracias, Padre. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que Él nos ha dado a nosotros? Que os améis, ¿qué? Y aquí se habló del amor desde el inicio. Yo lo tenía yo hecho, esto lo mandé, lo hice hoy, lo había hecho y lo mandé hoy tempranito. Que os améis. Y si usted no puede amar a su familia inmediata, si usted no puede perdonar a sus padres, si usted no puede perdonar a sus hijos, si la esposa no perdona al esposo y viceversa, entonces, ¿qué jurisdicción le entregará el Señor a usted? Si usted no tiene su casa en orden, llámese su casa espiritual primero, porque lo que emane de su casa es lo que usted va a proyectar hacia afuera. Otra pregunta muy sencilla que yo me hago. Si usted no puede administrar la economía del reino conforme a los recursos que el Padre le da a usted, si usted no puede ser fiel en algo tan sencillo como el 10% y las primicias que Dios le ha enseñado para sacarle a usted de una mentalidad de miseria, ¿cómo usted va a pretender que el Padre le entregará esferas de influencia a usted? Le hago esta pregunta. Porque si algo tan sencillo como reconocer que Él es mi Padre, es sencillo, pero a la vez es muy profundo, y que administramos la economía del reino, porque cada vez que lo hacemos es una declaración que hacemos, yo no dependo de los sistemas de este mundo, yo dependo de mi Padre. Y aunque no tenga con qué pagar algo, mañana yo lo voy a depositar porque le pertenece a mi Padre. Y en la medida que lo hagamos, ¿saben lo que va a suceder? Nuestra fe va a aumentar. Es la obediencia a su palabra que permite que nosotros podamos manifestar el amor hacia otros. Es la fe que Él ha depositado en nosotros que nos lleva a obedecer su palabra para nosotros ser fiel en lo poco. Porque si somos fieles en lo poquito que Él nos ha dado, entonces en lo mayor seremos también fieles. Pero nos cuesta obedecer cosas tan sencillas. Hay algunos que ya han pasado hace tiempo eso de los 10% y están ya en otro porcentaje, porque también el 10% es de los nepios, de los paidón y quizás de algunos tecnons. Ya yo no calculo, porque recibo sustancia que el Señor me ha mandado a través de los años.
Y ya yo no calculo, yo le digo, Señor, ¿qué tú quieres, Padre mío, que yo entregue? Y lo entrego. Porque no quiero operar en la legalidad de la economía del reino, yo quiero operar en la gracia. Porque somos lo que somos por su gracia. El apóstol Pablo declaró, soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. El circulante en el cielo se llama gracia, pero el cielo se manifiesta también en la tierra a través de la gracia. Y a veces pensamos que son las influencias que nosotros tenemos y Dios puede, cuando Dios quiere hacer algo con un hijo, los cielos y la tierra se conjugan a favor de eso que Dios quiere que ese hijo haga. Y yo voy a dar algunos testimonios más adelante, cuando el Señor me diga, es el momento. Entonces hemos estado estudiando acerca de las diferentes etapas de crecimiento, que en el griego tenemos ese privilegio de ver las edades del nepios, del paidon, del tecnón, del huios, entre otros más, el teleios. Y estas etapas nos ayudan a nosotros a identificar. Eso es en lo natural, pero también en las escrituras que se escribieron, el Nuevo Testamento se escribió en griego, nos muestra en el contexto, por ejemplo, que el apóstol Pablo está hablando. El huios, que lo pusieron ahí, el teleios, cada uno de ellos tienen un año cronológico en el griego en lo natural, pero bíblicamente tienen otro parámetro. ¿Me pueden entender lo que estoy diciendo? Entonces, la tercera etapa que vengo a exponerle en el tiempo que me permitan se llama la etapa del tecnón. Quiero hablarle a ustedes acerca de la tecnología del tecnón. Diga tecnón, que es la tercera fase de crecimiento en la vida espiritual. Vuelvo y digo, tecnón usted lo puede buscar, es una palabra en griego y tiene una etapa específica, pero en lo espiritual también podemos tomarlo porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, según el diccionario de las lenguas bíblicas, que nos habla con dominios semánticos en griego, un tecnón es un descendiente. También es aquel que sigue a un maestro con autoridad. O sea, Dios le da una autoridad a un maestro para que ese tecnón siga las instrucciones del maestro. Puede ser que ese discípulo tenga resistencia hacia las instrucciones del maestro, entonces, por múltiples situaciones que no voy a mencionar ahora, pero un tecnón es un discípulo, aquel que sigue a un maestro con autoridad. Y voy a mostrar unos versos bíblicos, 3 de Juan 4, y dice aquí el Señor, todo está relacionado a su palabra. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, eso es el apóstol Juan hablando, el apóstol que más duró, el más joven de todos, le llaman el apóstol del amor, su cabeza siempre estaba recostada en el pecho de Cristo, él tenía una intimidad tan grande y él pudo hablar acerca del amor y acerca de la luz y acerca de la vida. Entonces en 3 de Juan 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, o sea, Juan habla de sus hijos, que mis hijos, y en esa porción de las Escrituras, donde usted ve en 3 de Juan 4, habla del tecnón, digan conmigo tecnón. No tengo yo mayor gozo que este, que el oír, que mis hijos andan en la verdad. O sea, que un tecnón ya comienza a manejar la verdad y está andando en la verdad. Hechos 2, del 38 al 39, les sugiero que tomen esos versos y después escudriñen como los de Berea para ver si lo que aquí se enseña es la palabra o son fábulas. Amén. Hechos 2, del 38 al 39, declara lo siguiente. Ese es Pedro hablando. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, donde dice la palabra hijos ahí, en el versículo 39 es la palabra tecnón, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Según el léxico de Strong mejorado, 5043,
propiamente un hijo que vive en plena dependencia. Oye, qué interesante lo del tecnon. Es un hijo que vive en plena dependencia y confianza de su Padre Celestial. Ya ese tecnón comienza orden divino. Ya ese tecnón, escúchenme todos, empieza a abrazar la verdad, a encarnar la verdad y tener una mayor dependencia de su Padre Celestial en este contexto. Está confiado y con gozo, asume un gozo su sumisión, aunque también hay manifestaciones de rebeldía, pero también asume con gozo, por cuanto está procurando ser transformado a la verdad presente. Yo no me quiero, miren, yo tengo una meta en mi hombre interior. Yo no quiero ser la Gisela del año pasado. Yo quiero enriquecerme con la palabra, enriquecerme con una relación íntima con mi Dios. Quiero enriquecerme como un ser humano para poder emanar más luz y de la virtud de Cristo en esta tierra. No se estanque, porque el que habita en un estanque se estanca, porque hay que habitar en corrientes de aguas de vida, porque las corrientes te mantienen en un movimiento continuo y donde hay movimientos de agua también produce vida. Venid a mí, todos los sedientos, los hambrientos. Entonces usted se queda en una posición estática, o estático mejor dicho, que incluye varón y hembra, y entonces usted se va a paralizar. Tenemos que estar continuamente en un mover. También según el léxico de Strong, mejorado, también dice que el tecnon, en la connotación afectuosa, tiene un padrino. Un padrino es un patrocinador, un padrino puede ser un protector espiritual, puede ser un maestro también, o aquellos que implican la palabra mi hijo. Ustedes saben que cuando usted tiene un guía espiritual, en un momento determinado ese guía espiritual le puede decir hijo mío, y se sale como algo natural porque hay una relación de mayor intimidad, donde usted busca el consejo, busca la dirección, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. No, usted no se cree sabio en su propia opinión, usted reconoce que hay alguien sobre su vida que puede traer luz. Usted no es sabio en su propio entendimiento, usted no se apoya en sus propias habilidades, sino que usted busca consejo de otros que han caminado en esta vida y que tienen un fundamento en la palabra. También, por ejemplo, en el contexto de ese significado que quiero traerle del tecnón también, los hijos también muchas veces le llaman a su mentor, a su padre espiritual, le pueden decir maestro. Era una costumbre tener los rabonis, los rabí, que le llamaban rabí a aquellos doctos de la ley. En las escrituras vemos que a Jesús le llamaban raboni, ¿se acuerdan? Una de las mujeres le decía raboni, como una relación muy íntima y muy hermosa. Y si nosotros vamos a Primera de Reyes, del 18 al 20 en adelante, podemos ver también cómo había una compañía, había una escuela de profetas. Elías tenía una escuela de profetas. Y Elías, que cargaba un manto, que cargaba el oficio de un profeta, era un profeta muy reconocido, tenía una escuela. No se sabe en las escrituras cuántos estudiantes, cuántos pupilos, cuántos discípulos él tuvo, pero sí, y hoy en día yo estoy estudiando en una escuela de profetas también, empecé hace poco. Entonces, si vamos a Primera de Reyes, quiero nada más leer algunos versos rápidamente. En Primera de Reyes 18:20, cuando Elías tuvo que enfrentar los profetas de Baal, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahí se armó una gran guerra. Todos los profetas de Jezabel, falsos profetas. No tengo tiempo de escribir. Si usted quiere, anote Primera de Reyes 20:35 y comience a escudriñar la palabra. En Segunda de Reyes también vemos, y saliendo a Eliseo, los hijos
de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará a tu señor sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Porque cuando usted tiene un manto profético o carga el oficio de un profeta, y usted tiene una relación muy íntima con ese profeta, con el profeta mayor, que usted le puede llamar un padre espiritual, usted le puede llamar un padre, como fue el caso de Eliseo, que le llamó padre a Elías. Cuando Eliseo pasaba, estaba en Betel, entonces los pupilos, los discípulos de la escuela profética le decían, ¿y tú sabes? Como, ¿sabrás tú? O tú no estás enterado, un ejemplo. Él decía, calla, yo sé lo que está pasando. Luego vemos en 2 de Reyes 2:5 que en Jericó, de Betel, ahora estamos en Jericó, también los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo y le volvieron a decir lo mismo. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Entonces vinieron 50 varones en 2 de Reyes 2:7 de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Seguimos más adelante, viéndolo en 2 de Reyes 2:15, viéndole los hijos de los profetas que estaban ahora en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él, porque en esa travesía que Eliseo tenía con Elías, donde múltiples veces Elías le dijo a Eliseo, vete para otro lado, como hizo Noemí con Ruth, no me sigas, quédate. En múltiples ocasiones vemos como Elías le dijo a Eliseo, no me sigas, que yo voy a Gilgal, no me sigas, que yo voy a Jordán, no me sigas. Y él persistía siguiéndole constantemente. Y los otros profetas vieron que cuando el manto cayó sobre quién, porque Elías le dijo a Eliseo, si tú me vieras a mí, cuando yo sea tomado, entonces ese manto caerá sobre ti. Porque Eliseo le había pedido, yo lo único que pido es una doble porción de tu espíritu. Pero él tuvo ahí constantemente, en una permanencia, a pesar de los pesares que él tuvo que enfrentar en esta tierra. Ahí estaba Eliseo siguiendo a Elías. 2 de Reyes 4:1 también vemos una mujer, me encantó esta parte, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Busque también esa porción en las Escrituras para que usted pueda. Ese es el caso de la mujer con el caso del aceite de la viuda. ¿Se acuerdan? Que entró el profeta, busquen todos los frascos, busquen todo. Y hubo tanto aceite que con eso la viuda pagó la deuda que tenía. Entonces vemos también en 2 de Reyes 4:38, cuando Eliseo volvió al Gilgal, cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, porque el manto de Elías cayó sobre Eliseo, y todos los que seguían a Elías comenzaron a seguir a Eliseo. Me acuerdo ahora cuando Juan el Bautista preparó el camino, porque Juan el Bautista cargaba el espíritu ¿de quién? De Elías. Después de 400 años sin Dios hablarle a Israel. Sale uno en el desierto hablando, declarando, profetizando, preparando el camino, porque el Mesías se acercaba. Y aquí vemos cómo Juan el Bautista cargó el espíritu de Elías, pero cuando llegó el Mesías, Juan el Bautista debió de haber menguado, entregarle, porque ya llegó aquel que esperaban, pero ustedes saben que había una confusión entre los discípulos de Juan el Bautista, si se iban con el Mesías o no se iban. ¿Se acuerdan? Que está en la Escritura, escudriñe y búsquelo.
Entonces, seguidores de Juan el Bautista, entonces también comenzaron a seguir a Jesús. Y aquí dice, y los hijos de los profetas estaban con él, con Eliseo, porque hubo una herencia. Nosotros estamos llamados a edificar transgeneracionalmente. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y hazte potaje para los hijos de los profetas. Ya ustedes saben lo que pasó en ese contexto. Que prepararon un potaje, cogieron unas hierbas, eran hierbas venenosas, la echaron en ese potaje, vino el profeta y le echó un poco de harina. ¿Qué significa la harina? Simbólicamente, alegóricamente, la palabra, pan, el pan que descendió del cielo, la palabra. Y esa harina que echó el profeta menguó, fue como el antídoto de ese veneno, porque hay veneno en la olla, para que no se muriesen todos los hijos todos los que estaban allí. Entonces, si vamos ahora a Filipenses 2:15, dice la palabra, y aquí en Filipenses 2:15, Pablo habla y está hablándole al tecnón. ¿Están conmigo? Y dice lo siguiente, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué es una persona irreprensible? Una persona que no se le puede acusar de nada, que sea irreprensible. Y sencillos, hijos de Dios. Cuando dice hijos de Dios, usted puede colocar la palabra tecnón ahí. Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Estamos nosotros en medio de una generación maligna y perversa? Claro que sí, porque el Señor vendrá, el Mesías vendrá, como en los tiempos de Noé. Lo dice claramente la palabra. Entonces, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Pregúntele a su vecino, ¿qué es un luminar? Una antorcha, una luz que alumbra en medio de la oscuridad. Diga, yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy luz en medio de las tinieblas. También la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional declara que en los primeros años de vida el niño estaba más íntimamente bajo el cuidado de su madre, más que el padre. La madre, cuando el niño es un bebé, hay excepciones a todas las reglas, pero normalmente es la madre que cuida más del niño, que lo amamanta, que lo atiende, que lo baña, ¿correcto? Y la primera maestra en la vida de un niño es su madre. Por eso escuché a alguien decir que el primer amor de un hijo es su madre. Porque su madre es la primera maestra. Desde que sale del vientre, se la ponen en el pecho. Y por eso Proverbios 1:8 declara, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no despreciéis la dirección de tu madre. ¿Lo ven ahí? Después se entiende que los padres de esta casa, cuando van creciendo los hijos, que son más independientes de la mamá, porque ese es el diseño divino, entonces especialmente los varones se acercan más al padre por diseño. Y también es muy sabio que el padre también comience a desarrollar cierta relación con su hija, porque ese padre, escúchenme bien los padres, le está modelando a sus hijas lo que debe ser un hombre. Para que en el mañana las hijas sepan qué deben de esperar de un hombre. Me acuerdo un ejemplo, me reservo el nombre porque no me han dado permiso de decirlo públicamente, pero conozco un verdadero padre, ustedes se van a dar cuenta de quién es, pero me reservo el nombre, que yo escucho y me dan, como tengo relación íntima con la familia, me cuentan las cosas que su padre le ha hecho a sus hijas. Por ejemplo, el día de su cumpleaños, el papá le llega llega a la casa cuando cumple una hija con un ramillete de flores. Le lleva una serenata, es un pastor, apóstol también, le lleva una serenata a sus hijas cuando cumplen años, le hace invitaciones sorpresa, para que ella mire, cuando una niña se acostumbra
a la educación de su padre, a la formación de su padre, cómo su papá trata a su mamá como a vaso más frágil, entre otras cosas más. El estándar en esa niña, ¿va a subir o va a menguar? Va a subir. Y viceversa también. Una madre le modela a sus hijos también lo que es una mujer piadosa, lo que es una mujer, cómo una mujer debe ser. Una palabra que quiero que la guarden en sus corazones. La voy a usar, el decoro en una mujer. Si no saben lo que esa palabra significa, se la voy a poner de tarea. Las mujeres de Dios debemos ser mujeres que decorosas. Si pueden averiguarme, Valeria, y poner esa palabra en pantalla. Decorosas. Que el incorruptible ornato, que el adorno que cargue la mujer sea un espíritu afable y apacible. Que cuando usted hable, la miren a su cara, porque su cara emana la luz de Cristo. No me quiero desviar. Entonces, luego en la vida de la formación de los hijos, el padre tiene una mayor responsabilidad. Debe involucrarse en las instrucciones espirituales de sus hijos, al igual que también en su formación académica. Podemos ver en las Escrituras cómo la promesa de Isaac llegó a Abraham mediante 3 varones de Dios, 3 mensajeros, le llaman ángeles, pero sabemos que ángelos son mensajeros, y le declaran a Abraham la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque Dios le gusta no esconder las cosas de sus hijos. Por eso en Juan 15 que estudiábamos, ahora los llamo amigos, más que discípulos, o sea, amigos, porque estamos en una relación de mayor intimidad. Entonces en Génesis 18, 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, o sea, a mi amigo, voy yo a encubrirle los planes que tengo de destruir Sodoma y Gomorra. Verso 18. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, Dios no solamente veía a Abraham, sino que Dios Padre veía la descendencia completa de todas las naciones de la tierra que iban a estar ese linaje de Abraham. ¿Quién es Abraham para nosotros? El padre de nuestra fe. Y cuando Dios le profetizó a Abraham, le dijo, mira las estrellas, así serán tus hijos, mira la arena del mar. ¿Quién puede contar la arena? Así será tu descendencia. De todas las naciones de la tierra hay hijos e hijas de Dios que pertenecen a ese linaje. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a quién, porque yo sé que mandará a quién, a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden ¿qué? El camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y usted me dirá, pero aquí se usa el nombre de Jehová. Claro, en el Viejo Testamento, escuchen todos y todas, se usaba el nombre de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento, que estudiamos los evangelios y la vida de Jesús, ¿cuál es el nombre más íntimo en el cual nosotros debemos llamarle a él? Padre. ¿Ok? Lo quiero establecer bien claro aquí. Entonces, aquí podemos observar cómo Abraham le iba a enseñar a sus hijos y sus hijos a sus hijos, 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 los caminos del Señor. Le iba a enseñar los caminos del Señor. Podemos verlo en la Pascua, como el Señor en Éxodo 12, 26 ordenó que cubrieran las puertas con los dinteles, que cubrieran los postes de las puertas con la sangre. Y oigan lo que dice aquí. Y cuando os dijeren vuestros hijos, o sea, estamos hablando de las futuras generaciones, ¿qué es este rito vuestro? ¿Por qué hay que rociar los dinteles de las puertas con sangre? ¿Por qué hacemos eso? Ustedes saben que habían generaciones que se le olvidaba el significado de eso, que fue la salvación del pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio en Egipto. Eso es acerca de la Pascua que estamos hablando. En Éxodo 13, 8, le contarás en aquel día, eso lo hacían, la Pascua la celebraban todos los años y aún la siguen celebrando. Y le contarás en aquel día a tu hijo diciendo,
Se hace esto con un motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. No lo que Jehová hizo con nosotros, sino lo que Jehová hizo conmigo. O sea, tu padre está vivo por la Pascua. Y de generación a generación a generación. Y luego en Éxodo 13, 14 al 15, habla, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo ¿qué? Primogénito. Desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. El primer hijo le correspondía ¿a quién? A Jehová. Escuchen bien en Deuteronomio 6 del 5 al 7. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a pedir que mediten. Amy, siéntese en otro lado, por favor. Deuteronomio 6, 5 a 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Miren, en otras palabras, esta palabra nosotros tenemos que guardarla en nuestros corazones. Porque el guardar su palabra en nuestros corazones es la preservación de nuestras vidas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Digan todos conmigo. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Saben que yo hago eso? Si voy en el camino, palabra. Si estoy desde las 4 de la mañana, palabra. Me acuesto con palabra. Cocinando con palabra. Bañándome con palabra. Limpiando con palabra. Trabajando con palabra. Porque esta mente, yo no le doy permiso que vaya puruleando en los aires. Para que no venga ningún pajarillo a hacer un enredo en esta cabecilla, porque no hay tiempo ni para el drama ni para los enredos mentales. Así que los padres de esta casa y los futuros padres, recuerde que usted tiene la responsabilidad de repetir esta palabra. Y cuando venimos a la casa del Padre, también este Padre repite la palabra. Porque la repetición es la madre de la perfección. Usted quiere madurar en Cristo, usted quiere ser perfecto en Cristo. Repita la palabra, escuche la palabra y repítala. Repítala, dígale a su vecino que está detrás de usted, repita la palabra. Y cuando un padre toma a un hijo, comienza a entrenar a su hijo es más. Yo hasta recomiendo que cuando usted tiene a su hijo en el vientre, cuando su esposa tenga a su hijo en el vientre, comience a declararle la palabra. Porque el primer órgano que se desarrolla es el oído. Comiéncele a hablar, comiéncele a ministrarle. Si cuando yo voy a la casa de unos hijos de esta casa, por primera vez, los gatos se acercan a mí porque reconocen la vibración de mi voz, eso me lo reveló el Espíritu de Dios. Y yo le dije a los dueños de la casa, ustedes ponen la prédica aquí. Sí, pastora, su prédica todo. Ah, por eso es que los gatos vienen y se acuestan así boca arriba porque ni me conocen. Así, se desgonzan. No sé si esa palabra existe en el léxico, tengo que buscarlo. Se desgonza. Eso es un acto de confianza tan grande. Los gatos no son así. Los gatos no son así. ¿Por qué lo hacen? Porque reconocen la vibración. Si las plantas reconocen
la vibración de aquel que le cuida. ¿Cuánto más un hijo que está en el vientre de una madre? Instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de la palabra. Invierta en la instrucción de sus hijos cuando son pequeños, para que ustedes como padres y madres no pasen vergüenza. No pasen vergüenza. Ahora, en el contexto hebreo, cuando nacía un hijo, lo que el padre hacía automáticamente desde chiquitico, le instruía en el oficio que el padre tenía. Porque muchas veces, si era un carpintero, generaciones atrás venían carpinteros, 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 herreros, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algunos dan casos aquí en esta casa, no voy a nombrar nombres, pero el tema es que el padre instruía a sus hijos hasta la formación de 18 años. Señores, no habían escuela. Lo que habían era sinagoga, la casa del padre, su familia y la sinagoga. Y mucho campo para jugar. Entonces, la casa era como una escuela, como una formación, no solamente del oficio que el padre ejercía, sino también de la palabra. Instruye al niño mañana, tarde, noche, a levantarse, a acostarse, que repite la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. En buen dominicano pudiésemos decir una cantaleta, no sé si esa palabra existe o no, que cuando usted está repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero le digo algo, lo que entra por aquí en un momento se instala aquí. ¿Cuáles son las características del tecnón? Es un adolescente. A los 12 años o 13 años es preparado para celebrar su bar mitzvah, que es ya cuando se considera eso se hace una gran fiesta, es una ceremonia que hacen los judíos. Y en el contexto bíblico es de 12, 13 como hasta 30 años. Porque a esa edad podía el hijo asumir el negocio del padre, no a los 12 o 13 años, sino que ya comenzaba a iniciar a tomar ciertas responsabilidades. Entonces podemos decir que el tecnón era un joven que estaba formándose en una profesión determinada. También es un momento en el cual la rebeldía de la juventud se puede manifestar. La rebeldía en esa etapa, 12, 13 años hasta los 30 años, puede manifestarse. Sí, ojo con lo que voy a decir, porque esto es un acondicionante. Si usted como padre no comenzó a educar a sus hijos cuando eran nepios y paidión, prepárense. Prepárense. Porque los grados de rebelión entre los 12, 13 o 30 años, recuerda que no se iban de la casa a los 18 años como en los Estados Unidos, en Europa a los 16 años. Eso es un invento de los sistemas babilónicos. Se quedaban en la casa hasta casarse. Y cuando se comprometían, que a veces se comprometían a temprana edad, se quedaba en la casa, se preparaba y luego se iba. ¿Ok? Entonces, hasta alcanzar su pleno florecimiento. Es una etapa de una formación, de un alineamiento, de una capacitación, donde ya ese hijo se va volviendo más diestro en la profesión que va a ejercer y sobre todo siempre inculcándole la palabra. La palabra, se la memorizan. Hoy por hoy los judíos se la memorizan la palabra, la decretan. La Torá de los primeros 5 libros. Es más, un profeta de oficio en el Viejo Testamento tenía que conocerse el Pentateuco, los primeros 5 libros del Viejo Testamento de memoria. Hasta un rey. Fíjense la preeminencia que le daban a la palabra. Entonces los adolescentes generalmente son conocidos por querer, óiganme todos, por querer salirse con la suya. Pero si el querer salirse con la suya no se comienza a resolver cuando son nepios o paidón, prepárense.
También tienen algo que piensan que lo saben todo. Son sabios en su propia opinión y no desean rendirle cuentas a nadie. Yo me desaparezco de la casa de mi padre, de mi familia, y no tengo que darle cuentas a nadie. Me voy. Vengo cuando quiera, salgo cuando quiera, porque no tengo que rendirle cuentas a nadie. Yo soy un ser independiente. Yo hago lo que yo quiera con mi vida. No tengo que rendirle cuentas a nadie. Ese es un tecnon que aún no ha madurado. Yo sé que esta palabra va a irritar, porque a mí me irritó también. En esta etapa pueden experimentarse un tremendo crecimiento, capacidades que comienzan a afinarse, tienen la habilidad de aprender muchísimo, como también en lo natural se da eso, tienen el cerebro que se está desarrollando con mucho conocimiento de la vida. Eso se da tanto en lo natural y en lo espiritual por igual. Un hijo tecnon es verdaderamente un discípulo que está estudiando, también observando la vida del Padre espiritual. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se viste? Usted dirá, pero ¿y por qué tanto afán a la vestidura? Sí, usted sabe por qué hay que darle importancia a la vestidura. Porque si usted es un embajador en Cristo, si usted representa un reino inconmovible, si usted es lumbrera y luz en esta tierra, usted sabe que como usted se vista es una expresión de cómo usted piensa. Y yo no estoy pidiendo a nadie que vaya a comprar en Salvatore Ferragamo, Gucci, Papucci y Ferrucci, nada de eso. Si lo que usted tiene son 3 camisas, que sus 3 camisas estén impecables. Si tienen una mancha, vinagre y ácido bórico quita manchas. Que su zapato, nada más tiene un solo zapato, que esté limpio su zapato. Que su cama esté arreglada. Que si hacemos una visita sorpresa, su casa esté ordenadamente y en orden. Porque Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios limpio. Alguien me dijo a mí, pastora, el sucio es ser diablo. Es un chiste eso. Porque el pecado, la suciedad, las garrapatas, las cucarachas, todas esas cosas son de cosas sucias. Para nosotros, yo no estoy hablando de esta casa, yo estoy hablando de cosas que suceden en otro sitio. Aquí no. Oh, no, aquí no. Entonces un tecnón, un hijo tecnón es verdaderamente un discípulo que está estudiando la vida, y lo puedo decir, cómo se comportaría mi padre espiritual ante una crisis de emergencia. ¿O qué haría él o ella en un momento determinado? Usted se puede ir a la vida de Jesús, que yo muchas veces me pregunto, ¿qué haría Jesús? Porque es mi modelo. De hecho, miren, cuando Jesús fue crucificado, sus discípulos estaban en la etapa de tecnón. Usted dirá, pero ¿y cómo usted tiene esa información? Vámonos a Juan 13, 33 al 35, por favor. Donde el término de niños es en realidad tecnía, que es el plural de tecnón. Y en Juan 13, del 33 al 35, aquí dice, hijitos, tecnía, porque está en plural el tecnón. Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podréis ir. Verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, el amor. Todo lo que se ha hablado en esta casa, el amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Entonces un tecnón es un discípulo, tiene un padre espiritual, tiene un maestro, tiene mucho deseo de conocer de la palabra, de los dones espirituales, de qué significa cargar la imagen y semejanza, cuál es mi mandato en la tierra, por qué se me requiere, por qué se me coloca una demanda a través de la palabra que debo de madurar, que debo de perfeccionarme en los asuntos de Dios, que debo de congregarme, que no debo de poner otras cosas en mi vida, porque yo sé que hay momentos.
Hay personas, familias que no están hoy aquí. Amada pastora, miren, no vamos a estar. Digo, disfruten, váyanse en familia, gocen, fortalezcan su familia. Todo eso es válido en este camino. Pero por honra y respeto simplemente dan un anuncio y me lo informan. ¿Me explico? Eso es un acto de honra. Nadie está obligado a hacerlo. Pero es un acto de honra. Entonces ese mandamiento es importante, que nosotros nos amemos unos a otros. También durante la etapa del tecnón ocurren, lamentablemente, déjame yo no estoy llorando de verdad, pero es para que me miren, ocurren muchas divisiones en las iglesias. A medida que diferentes tecnones se van desarrollando simultáneamente, entonces algunos se inspiran porque vino un profeta y le dijo, tú, pastor, ¿qué ha pasado en esta casa? Y a la semana me dice, pastora, yo me voy de aquí, porque yo recibí un llamado profético, yo tengo que ir a levantar una obra. Yo solamente digo, mira, si usted es un tecnón y usted va a levantar una obra, mire, yo le voy a profetizar, por la vía dolorosa usted irá. Porque lamentablemente cualquier congregación que se levante, que no haya sido Dios su Padre a través de Cristo, que la ordene, mire, usted le va a ir mal. ¿Por qué lo digo que le va a ir mal? Porque no va a tener el respaldo del cielo. ¿Y es la iglesia de quién? De Cristo, mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo sí creo que se van a levantar de acá y que se irán y formarán iglesias. Coja eso en el contexto. Yo no estoy hablando de los tecnón, No le estoy hablando a los tecnón. No, pero usted dijo tal día, pastora, que... ¿Cómo es que a veces yo digo? Ahora ni me acuerdo, ahorita me llega. Que usted no sabe dónde Dios lo va a llevar. Entonces hay personas que interpretan literal, pero pastor, usted dijo que usted no sabe dónde Dios lo va a llevar, yo me voy para otra iglesia, o yo voy a formar una iglesia, porque yo no lo digo en ese contexto. Yo digo que usted tiene que estar formado, madurado, preparado, capacitado, porque usted no sabe dónde Dios lo puede llevar a usted, a representar a su reino. Entonces, cuando están en la etapa del desarrollo de los tecnías, ahí comienza entonces a dividirse la iglesia. Porque hay como un pugilato, hay como una competencia, un poco, todas esas cosas se dan. No, ya yo estoy preparado. Es más, todo lo que yo iba a aprender en esa casa ya yo lo aprendí. Yo puedo levantarme y formar una iglesia. Si Dios no lo mandó, mire, asegúrese que sea Dios que le mande. Entonces aquí en Lucas 22, del 24 al 27, aquí podemos ver cómo el tecnón opera. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Ustedes se acuerdan? Ay, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, le dijo él, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esa palabra, cuando yo la escuché muy jovencita, a mí me impactó mucho. Porque en el mundo es tan diferente. Si yo soy importante, a mí hay que servirme. A mí hay que rendirme pleitesía porque yo soy la mayor aquí. No. En el reino de Cristo no es así. Quien es mayor puede coger una escoba, barrer y suapiar, como lo he hecho aquí. No, pastora, no coja la escoba, yo puedo. Yo quiero mostrarte que yo sé barrer también, yo puedo. Dame ese privilegio de yo cuidar de la casa de mi padre. Que esté limpia, para cuando lleguen los demás, esté este lugar limpio. Porque Él vino a servirse. Y lo hermoso que lo hizo sin esperar nada, simplemente cumpliendo la voluntad de su Padre. Nosotros debemos de ser como Cristo, servir. Te piden la capa, te piden el sombrero, dale la capa también. Tú necesitas la capa, yo te la doy. Te piden una milla. ¿Tú quieres que te acompañe en la segunda milla? Yo te acompaño en la segunda milla.
Fíjense lo diferente que el mundo es. Las muchas divisiones que están ocurriendo en el tiempo de ahora es un indicador, ¿saben de qué? De que necesitamos padres genuinos. Miren, yo les voy a decir algo. Ustedes saben la importancia de Efesios 4 con el ministerio quíntuple, que lo hemos dicho muchas veces. Usted puede ser un apóstol, un profeta, un maestro, pastor, evangelista. Pero si usted no carga el Espíritu del Padre, lamentablemente usted no va a formar hijos. Hay iglesias que son estériles. Ustedes saben lo que son casas de viuda. Hay una iglesia donde hay muchas viudas. Ustedes saben lo que es que cuidan de las viudas y los huérfanos. Santiago habla de eso. Que la verdadera religión es que cuidar de las viudas y cuidar de los huérfanos. Pero ¿en qué contexto lo está diciendo Santiago, el medio hermano del Señor? Yo soy viuda, pero tengo cobertura. Espiritualmente yo no soy viuda porque yo tengo cobertura. No soy huérfana porque aunque no tengo a padre y madre en lo natural, también tengo cobertura, entonces soy hijo. Los hijos tienen cobertura, la cobertura de su padre, a través de un padre espiritual. Porque no es el padre que da cobertura, es la palabra que emana de la boca del padre para que los hijos la reciban, la obedezcan, y es la palabra que le da la cobertura. Pero usted tiene que estar en el lugar que Dios le indique. Porque como dijo el apóstol Yacer Rivas en una reunión, usted no se cambia de padre espiritual como usted se cambia de zapatos. Hoy está lloviendo, yo me quito mis zapatos dorados y me pongo mis botas plásticas. Entonces, está lloviendo, el pronóstico no es bueno, yo voy a cambiar de padre espiritual. Entonces hay personas que están, yo dije en una reunión de pastores, church hopping, en español sería saltando de una iglesia a otra iglesia, porque no reconocen lo que es la voz legal que Dios ha instruido sobre su vida. Entonces las grandes divisiones vienen porque no se están formando hijos para Dios. Porque la formación de un hijo, miren, es con dolores de parto. Y muchos no están dispuestos. Primero, quizás no tienen la revelación. Yo soy pastor y yo pastoreo. Yo soy una pastora por oficio, porque Cristo me ordenó como pastora. Pero para mí es más importante ser una pastora cargando el Espíritu del Padre, porque es la única manera. El Padre es que forma a sus hijos a través de padres espirituales que Él coloca. Entonces, lamentablemente, no todo el que dice que es un padre espiritual es un padre espiritual. Es muy fácil. He ido a iglesias donde al padre de la casa le dicen padre, y el hijo le dice hijo, hijo mío, hijo mío, hijo mío, ¿qué tú quieres? Yo no le llamo a nadie hijo ni hijo de esta casa. Porque un día, cuando yo recibí esta revelación en Suiza, yo voy donde mi pastor y le digo padre. Porque yo acababa de recibir la revelación, pero no conocía la praxis de la revelación. Y él me dijo, no me llames padre, más nunca en la vida. Con esos ojos que emanan fuego, que ustedes no han visto. Entonces, y lo entiendo, porque Jesús era el padre de sus discípulos, ¿sí? Pero sus discípulos no le llamaban padre, ¿sí o no? No le llamaban padre. Y tampoco, por ejemplo, le llamaban sumo, reverendo, apóstol, obispo, protector. Le llamaban Jesús. Pero lo honraban porque ellos también cargaban el espíritu del huérfano. Y duraron 3 años y medio siendo instruidos. Entonces, muchas veces y lamentablemente, cuando nosotros desvalorizamos quien Dios le ha colocado sobre su vida para ser una guía, aquel que le forme a usted. Y como me dijo un hijo de esta casa, nosotros somos unos malos agradecidos. Nada más nos fijamos en el 3% malo, 7 o 10% malo que usted tiene y obviamos el 90% que usted tiene de cosas que nos ha enseñado y nos ha instruido. Entonces, por eso que continuamente todos nosotros, incluyéndome yo, vamos a quitarnos la paja que tenemos
mejor dicho, quitarnos la viga que cargamos, porque mientras yo tenga mi viga, yo voy a estar bloqueado y voy a estar constantemente viendo la paja en el ojo ajeno. Entonces una viga, quien cargue una viga puede ver, no puede ver, puede discernir, no, porque tiene una pared que le impide ver como Dios ve y le impide mirar como Dios mira. Entonces esto sucede mucho con los tecnón, que se dividen. Y lamentablemente porque el tecnón a veces, escúchenme bien todos, como parte de su proceso de crecimiento, no conoce su lugar, está aprendiendo cuál es mi lugar, cuál es mi posición, no entiende a veces el proceso de maduración en el cual se encuentra. Y lo importante es entender que como yo veo modelos en las Escrituras, como un Eliseo siguió a Elías. Y quizá usted dice, sí, pero usted no es Elías. No, esto es un patrón bíblico, esto es un modelo de las Escrituras. Como una Ruth siguió a una Noemí. Y yo meditaba anoche y decía, las mujeres que no eran del linaje de las 12 tribus, como una Tamar, que pudo sacar de Judá, y pudo engendrar, porque Tamar, al igual que Ruth, ¿cuál era la otra? Había otra que no me acuerdo ahora mismo. Eran mujeres que no pertenecían a ese linaje, pero entraron. Tamar, gracias. Tamar. Raab la ramera. Correcto. Y fueron 3 mujeres insertadas que no pertenecían a ese linaje, pero persistieron en fidelidad, pudieron ver más allá de lo que estaba delante de sus ojos, señores. Raab la ramera. O sea, una ramera pudo esconder y guardar los espías que entraron a Jericó. Y declaró, te ayudo en todo con tal de que salves mi familia. Una Ruth, una moabita. Moab significa, ¿para qué sirve un padre? Yo tengo mis hijos sin un padre. Los hombres no sirven para nada. Y entró en el linaje. Ustedes saben que Ruth fue la bisabuela. Ruth engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Del linaje. Miren, hay que perseverar hasta el fin y reconocer el linaje que cargamos. Ahora, si un tecnón, óiganme bien, a los tecnías que hay en esta casa. Hey, si los tecnías que hay en esta casa pueden escuchar lo que el Espíritu dice, si son disciplinados, si reciben la corrección adecuadamente, pueden ser una fuerza vital para la expansión del reino. Y por eso el enemigo hace resistencia para que no se levanten y presenta tropiezos, trampas, distracciones, crea problemas para que se desenfoquen o te presenta en plato de bandeja oportunidades de negocio. Yo voy a hacer esto porque lo siento en mi espíritu hacerlo. Yo que tengo 40 años en el Evangelio y en todas las diferentes iglesias, como personas oran, Padre, dame un vehículo, Padre. O Padre, dame un trabajo, papá. Mira, tú me das un carro y yo te prometo, Padre, que voy a llevar a los hermanos y las hermanas a la iglesia. Yo lo hice y cumplí. Uno de mis primeros carros. Hay otros que, bueno, cada cual. Pero Padre mío, dame ese trabajo, que tú me das ese trabajo y yo te voy a servir a ti. Y viene el enemigo, interceptándolo. Negocios tal día, negocios tal cosa, negocios para esto. Y bueno, es que hay una necesidad. Yo sé que hay necesidades, pero sea sabio y prudente. Porque el enemigo es un experto, ¿saben qué? Distrayéndonos a todos nosotros. Distrayéndonos a todos nosotros. ¿Y cuán fieles somos en los trabajos? Porque tenemos que ponchar. Porque sabemos que si no vamos, nos pasan un checklist. Y a veces cogemos la casa de Dios. No, me aguantan, no hay problema, yo puedo ir otro día. Entonces, si usted es un tecnón, usted puede ser una fuerza vital
para que el reino se expanda. Y si usted aprecia su crecimiento y lo toma con entusiasmo, y usted se propone a crecer, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino yo sé que soy hijo, cargo un llamado. ¿Cuál es su llamado? Ser un hijo maduro en cualquier esfera de influencia que Dios le coloque en esta vida. Representar su reino como un embajador, representar su reino, su casa, primera casa, esta casa en orden, mi casa donde yo vivo en orden, que si me llega una visita, necesito un albergue, necesito dormir esta noche, venga, que tenga una cama limpia, siempre disponible para los caminantes, un puesto extra en la mesa, porque por si acaso le llega un caminante. Eso es bíblico. Pero nos hemos olvidado. Porque es que estamos en la era moderna. Los principios eternos son principios eternos. No son negociables con la era que le haya tocado a usted vivir. Los tecnón aún no saben lo suficiente como para dirigir el negocio del Padre, pero muchos se creen que sí. Necesitan pulirse. Y el Padre lo va a mandar en el día que él tenga que mandarlo. O sea que eso no hay ningún problema. Y un tecnón que va en un proceso de madurez se deja corregir. Y también es capaz de ayudar para que otros entren a la casa del Padre. Van y buscan, ven, te voy a enseñar dónde nosotros... ¿Qué tú tienes? Tú tienes una formación diferente. ¿Y qué tú haces? ¿Qué tú estudiaste? No, ven, vamos a la casa del Padre, vamos a ser instruidos. Por favor, los elementos del pan y del vino que acabo de ver ahora. Ay, Padre, ayúdanos a crecer en este camino y avanzar para tu gloria. Entonces, ¿qué tiene que hacer un tecnón para avanzar? Lo mismo que el nepios y el paidón. Obedecer su palabra, primero obedecer a Dios, obedecer su palabra en todas las áreas de su vida. Necesita madurar, recibir los consejos de los sabios, las prédicas del portador de la gracia, la voz legal sobre su vida, escucharla. Venir los miércoles, compartir la palabra. Si no viene los miércoles, presente su excusa, que somos gente entendidas, que podemos entender lo que el otro tiene que pasar en un momento determinado. Siga el ejemplo que le modela, siga el ejemplo de todo lo que Cristo, de todo lo de Cristo que habita en su Padre espiritual, sigue ese ejemplo. Sométase a las palabras, a las instrucciones divinas, a los principios eternos. No negocie la obediencia a los principios, porque es que usted no sabe la situación que yo estoy pasando, lamentablemente. Lamentablemente. Los principios eternos no se negocian, porque después vienen y los rompen a usted, como lo hemos dicho en esta casa. Permita que el Padre, el portador de la gracia primaria sobre su vida, le ayude a renovar su mente. Déjese renovar su mente con la palabra para que usted pueda estar en sintonía con lo que Dios quiere sobre su vida y usted tenga la capacidad de ser formado. Quién sabe si en el mañana a usted le tocará formar hijos para la gloria de Dios. Es más, si usted trabaja en una industria, usted es un padre, usted carga el espíritu del Padre, aunque usted es un hijo en proceso de madurez, y debe representar el reino en su tienda, en su trabajo, en su escuela, en su casa. No, nada más en la iglesia. No, nosotros no separamos aquí lo secular. El hijo, donde quiera que está, lleva el reino, ¿sí o no? Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando un hijo de Dios está cerca de otra gente, el reino se ha acercado, usted no carga el reino. Discernir y dominar el orgullo. Digan conmigo, discernir. Y dominar el orgullo. Y el ego, que nos inclina a actuar según nuestro propio entendimiento o según nuestra propia voluntad, en lugar de someternos a las direcciones divinas de Dios. Y para concluir, porque ya tengo que concluir, cierro con esto. Lucas 22, 24 al 27. Tomemos los elementos y nos ponemos sobre nuestros pies, porque hay algunos que están bostezando y durmiéndose.
Lucas 22, del 24 al 27. Tuvieron además un altercado sobre cuáles de ellos sería el más importante. Habían altercados, familia, entre los discípulos, que eran tecnías. Y Jesús le mencionó, ya lo he leído, pero vuelvo a leerlo de nuevo. Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Bueno, los que saben la historia dominicana, que había un dictador que le llamaban el benefactor. O sea, yo estoy en una posición de autoridad aquí en esta casa y todos me deben de rendir pleitesía a mí. Eso no es bíblico. Y si Dios le coloca a usted en una posición de autoridad, sea manso y humilde de corazón. Porque los mansos y humildes, eso no significa que usted no tiene autoridad, ¿eh? Usted puede ser manso y humilde y ejercer la autoridad. Amén. Porque los cielos bendicen, multiplican todo lo que carga su imagen y semejanza. Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, no sea así. Al contrario, el mayor debe de comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que le sirve? O el que sirve, perdón. No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Padre, gracias porque tu palabra, como declara Romanos 12:3, que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que cada uno de nosotros pensemos con cordura, con moderación. También en 1 de Timoteo declara esta palabra que quiero que todos la abracen. Escúchenla. 1 de Timoteo 3, de 4 al 6. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Que gobiernen bien su casa y que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un recién nacido, eso es un velios en griego. No sea que se vuelva presuntuoso y que caiga en la misma condena en el que cayó el diablo. Cuando uno tiene mayor concepto de sí mismo y se cree que lo sabe todo, está entronado el orgullo. Y por eso dice la palabra en la versión Reina Valera, no un neófito, para que no caiga en condenación del diablo. Busque la palabra, lo que significa neófito. Alguien nuevo, que se cree que sabe mucho, pero no sabe nada. Padre, te damos gracias por estos elementos de gracia, porque sabemos que tú nos estás formando como hijos maduros, que podamos administrar los asuntos de tu reino, que podamos servirte sin esperar nada a cambio, que podamos enfocarnos en nuestro crecimiento, porque tú nos has entregado la simiente divina de Cristo para formarnos como hijos que podamos representar tu reino. Padre, enséñanos a usar tu palabra correctamente, a ser tus representantes donde quiera que tú nos envíes. Padre, instrúyenos en tu camino, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos. Padre, que en esta mesa que tú nos has convidado, así como los que iban por camino de Emaús, que reconocieron a Jesús como un forastero, porque no pudieron verlo como el Cristo encarnado. Solamente cuando Él entró a la casa con ellos y les abrió los salmos, los profetas y la ley, los ojos del entendimiento de ellos se le abrieron para que pudiesen entender quién estaba con ellos. Padre, abre nuestros ojos, enséñanos a ser mansos y humildes de corazón.
que podamos servirnos los unos a los otros, que podamos aprender a esperar en ti, porque tú eres el que abres puertas y tú eres el que las cierras por igual. Y confiado estamos que tú vas delante de nosotros, enderezando los lugares torcidos, quebrantando puertas de bronce y cerrojos de hierro. Tú harás pedazos para que tus hijos puedan tener un avance agresivo. Padre, gracias por los milagros que están ocurriendo en esta casa. Gracias, Padre, porque tú estás mostrando tu benevolencia, tus misericordias y tus fidelidades para con tus hijos y tus hijas. Enviamos la palabra sobre aquellos hijos e hijas que no se sienten bien de salud. Sé con ellos. Nosotros aquí recibimos estos elementos en nombre de ellos también, Padre. Trae sanidad, Padre, debajo de tus alas. Establece tu orden divino sobre cada hogar y sobre cada vida. Y gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Comamos y bebamos. Les voy a declarar esta palabra para ir concluyendo. Mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y os afirme, aunque tengáis que padecer por un corto tiempo. A Él sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios declara, amén. Y amén y amén. Ahora podemos quedarnos de pie sobre el cántico en lo que los anuncios se van preparando. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Anciano de días, Dios todopoderoso, Rey de la creación, el Santo Dios. Hay un nombre que prefieres que llamemos, solo un nombre de tantos que hay. Tu mejor nombre es Padre. Quieres que te llamemos Padre. Cuando caemos nos levantas. Tu mejor nombre es Padre. Anciano de días, Dios todopoderoso, Rey de la creación, el Santo Dios. Hay un nombre que prefieres que llamemos, solo un nombre de tantos que hay. Tu mejor nombre es Padre. Quieres que te llamemos Padre. Cuando caemos nos levantas. Tu mejor nombre es Padre. Tu mejor nombre es Padre. Quieres que te llamemos Padre. Cuando caemos nos levantas. Tu mejor nombre es Padre. Tu mejor nombre es Padre. Tu mejor nombre es Padre. Denle un abrazo a su hermano. Usted se me queda ahí. Denle un abrazo a su hermano, a su hermana.
Rápidamente los anuncios. Los delegados, por favor, los delegados pueden pasar aquí al frente. Vístenos de luz, Señor, vístenos de luz, transfórmanos hasta ser como tú. Vístenos de luz, Señor, vístenos de luz, transfórmanos hasta ser como tú. Y en tu luz veremos la luz y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo. Y es que solo en tu